Volviendo, en el anterior video explicábamos un poco de los circuitos paralelos y la ley de Ohm. Ahora bien, vamos a volver. Lo fundamental de la ley de Ohm habíamos dicho que era el triangulito. Este triangulito lo vamos a aprender con la práctica, no es tan difícil. La letra de aquí abajo pueden ir como la I acá, la R acá o la R acá y la I acá, no es independiente. Vaya, esto es ley de Ohm. Este triangulito es a lo que le llamamos ley de Ohm. Lo vamos a dejar por ahí en este momento. Eso lo vamos a ocupar más en circuitos. Y ahora vamos a ir los circuitos cuando son series. ¿Cuáles son estos circuitos en series? Bueno, los circuitos en series es cuando tenemos una fuente, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, y aquí abajo digamos que tenemos otra resistencia o cuánta resistencia queramos tener, pero estamos donde termina una, comienza la otra, donde termina la otra, comienza la otra, están en serie. A este le vamos a llamar voltaje V, a este le vamos a llamar R1, R2 y R3 resistencia. Ahora bien, ¿cómo se comporta? Este circuito aquí tiene una corriente que está fluyendo por él. Ahora vamos a ver la corriente. Vamos a comenzar con la corriente. La corriente total del circuito es la misma en todos los elementos. O sea que es la misma de la corriente R1. Es la misma de la corriente R2. De la corriente de la resistencia 2. Es la misma de la corriente que haya en la resistencia 3. Es igual a toda la resistencia hasta un valor de corriente de una resistencia llamada N. Una resistencia cualquiera que puede ser resistencia 77 o una resistencia, toda la resistencia que haya en el sistema. Ahora bien, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje total, el voltaje total es la sumatoria de este y este. O sea, la sumatoria del voltaje en la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje de toda la resistencia hasta una resistencia llamada N. ¿Cómo se comporta la resistencia equivalente? Resistencia equivalente o resistencia total. La resistencia total, cuando el circuito es un circuito serie, es la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más toda la resistencia que estén hasta una resistencia N en serie. Entonces, ahora bien, eso sería todo lo que corresponde al análisis de circuitos en series y paralelos. Este que están acá sería el formulario de un circuito serie. Bueno, no, ese no sería el formulario, ese es mentira, ese no sería el formulario, sino que esto sería cómo se comporta, eh, cómo se comporta la corriente en cada uno de los elementos. Ahora vamos con el formulario. El formulario es bastante general, es el mismo formulario de un paralelo. Y el formulario dice, si yo quiero el voltaje de estos, ¿cómo lo voy a hallar? Digamos, yo quiero el voltaje de R1. ¿Cómo voy a hallar el voltaje de R1? Bueno, ahí me voy a guiar del triangulito de ley de Ohm. Aquí lo vamos a hacer más grandecito. ¿Ve? V, aquí lo vamos a poner ¿ves? R, I. De ese triangulito. Yo quiero el voltaje de esa resistencia. Pero la ley de Ohm me dice que el voltaje es la resistencia por la corriente. Entonces, aquí va a ser R1 por la corriente. La corriente puede ser la corriente I. Si quiero el voltaje de la R2, va a ser la R2
por la corriente I. ¿Por qué? Porque es que la corriente es la misma. O sea, que es la corriente I. Vaya, pero ¿qué pasa si yo no quiero voltaje? Yo lo que quiero es la corriente en la R3. La corriente de la R3, la fórmula me dice que si yo quito esto, la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia. Entonces va a ser el voltaje que tenga R3 entre la resistencia lo que tenga R3. Y eso no me va a dar a mí la corriente en R3. Vamos a ver esto en un pequeño ejercicio. Aquí lo vamos a ejemplificar. Vamos a ver, vamos a tener acá una fuente de 5 voltios. Vamos a tener una resistencia, otra resistencia. Vamos a poner una tercera resistencia como el ejercicio anterior. Vamos a poner que esta resistencia es de 10 ohmios, que esta otra resistencia es de 5 ohmios y que esta otra resistencia es de 2 ohmios. Entonces, inicialmente queremos saber cuál es la corriente acá. ¿Cuál es la corriente total? Y lo que queremos saber nosotros, el primero, para irnos en orden, es la resistencia total o resistencia equivalente. Luego de haber encontrado la resistencia equivalente, queremos saber cuánto es la corriente total de todo el circuito. Y por último, vamos a necesitar ver cuál es, aquí le vamos a decir, este es R3, este es R2 y este es R1. Entonces nosotros vamos a ver que queremos específicamente el voltaje que hay en la R2. Eso vamos a calcular ahorita. Específicamente el voltaje que hay en eso. Entonces vamos a ver, vamos a hacer quizás el voltaje específico de cada uno, BR1 y el de BR3, para pues ver si cumple que la sumatoria de todos esos para el voltaje total, que sería el voltaje de 5. Ahora vamos a ver, literal número A, nos pide la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, nos vamos aquí arriba y dice que es la sumatoria de todas. Entonces la resistencia equivalente o total, aquí vamos a poner 10 ohmios más, este dijimos que era 5 ohmios más 2 ohmios. Y esto nos da que la resistencia total es de 10 más 5, 15 más 2, 17 ohmios. Ese 17 ohmios es nuestra resistencia equivalente total. Ahora bien, ya resolvimos el literal A. El literal B nos dice que quiere la corriente total. La corriente total sale de tener el voltaje total entre la resistencia total. ¿De dónde yo sé eso? Aquí me lo dice, ¿ve? La corriente es el voltaje entre la resistencia. Voltaje total entre la resistencia total. Porque tiene que ser todo total para que la corriente sea total. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí lo vamos a hacer. El voltaje total son los 5 voltios. La resistencia total es la que calculamos, 17 ohms. Hacemos eso en la calculadora y tenemos 5 entre 17. ¿Cuánto nos da? 0.294. Vamos a ocupar 3 decimales. 0.294. ¿Esto qué unidades son? La corriente, las unidades son amperios, representado por una letra A. Aquí son ohm, aquí son amperios. Esta es la corriente total. Ahora bien, ya hallamos el literal B. Ahora nos pide el literal C. Calculemos el voltaje en cada uno de ellos. Voltaje de R1. ¿Qué necesitamos para calcular el voltaje? Vamos nuevamente acá y vemos la resistencia por la corriente de R1. Pero, ¿cuál es la corriente de R1? Bueno, la corriente de R1, nos vamos para acá arribita y dice que la corriente es la misma en todos los elementos. Entonces quiere decir que la corriente de R1 es la misma de la total. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la resistencia por la corriente.
que esta sería la corriente total porque es la misma. Entonces, si yo calculo eso, me da que la resistencia es de 10 y la corriente es de 0.294 amperios. Si yo multiplico eso, voy a llegar a saber el voltaje que hay ahí. 10 por 0.294. Y eso es igual a 2.94. Eso quiere decir que en la resistencia 1 tenemos 2.94 voltios de los 5. Ahora bien, el voltaje en la resistencia 2. Para saber el voltaje de la resistencia 2, vamos a tener que tener la resistencia 2 por la corriente total, ya que pues la corriente es la misma. Ahora bien, ¿cuánto es eso? Aquí tenemos 5 por 0.294. ¿Y cuánto nos da eso ahora? Si aquí es 5, nos va a dar la mitad, 1.47. Ahora, vamos allá a la tercera, BR3. La BR3 es igual a tener la R3 o la I, que sería la IT. La R3 es de valor de 2 ohmios y la corriente es de 0.294 amperios. Si hacemos eso en la calculadora, aquí le cambiamos a 2, nos da esto, 588. Si tenés una calculadora igual a esta, tenés que darle Shift y buscar donde dice ENG. Y esto se da 0.588. Entonces, 0.588 voltios. Estos serían los voltajes que hay almacenados en cada una de las resistencias. Como punto final, según lo que hay aquí arriba, si yo sumo todos los voltajes, me debería de dar el voltaje total. Si yo sumo todos estos voltios, me debería de dar aproximadamente 5 voltios. 2.94 más 1.47 más 0.588. Eso me da igual a 4.998. Bueno, esto me da aproximadamente 5 voltios, que son lo que yo tengo en la fuente. Entonces, pues aquí podemos ver que efectivamente operamos bien el circuito y estos serían los resultados. Para recordar una última cosa, este voltaje de acá es el BR1, este de aquí es el BR2 y este de aquí es el voltaje BR3. Voltaje en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 1.